Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro programa. El día de hoy nos acompaña un elenco de lujo. Este elenco va a dar vida a la novela de Wendy Guerra, Negra en una película. Esta novela cuenta la historia de Nina, una mujer cubana negra, y nos cuenta su vida con respecto a diferentes situaciones, a diferentes viajes, a diferentes barreras a las que tiene que enfrentarse, dada, pues, digamos que su condición, ser una mujer cubana negra, no es una tarea fácil y en medio de la revolución, digamos que complejiza mucho su situación. Esta historia también nos ofrece escenarios en donde se ve envuelta en tríos amorosos, en relaciones afectivas complicadas y en situaciones donde tiene que viajar y experimentar más allá de lo que conoce. A continuación vamos a dar paso un poco a los actores que van a dar vida pues a los personajes de este libro. Entonces, primero saludarlos, muy buenos días de nuevo. ¿Y cuál es el rol, creen que es la importancia de cada uno de su personaje dentro de esta película? Sebastián, cuéntanos cómo es tu personaje y cómo se desarrolla dentro de la película. No, hola Mafer, gracias. Yo personifico el papel de Jorge en el libro. Jorge es el principal antagonista del libro, es literalmente todo lo opuesto a lo que es Nina. Es un hombre blanco de alta clase cubano, es un hombre machista, es un hombre racista, es un hombre clasista, y en ese sentido él representa muchos de esos obstáculos, de esos contratiempos que tiene que pasar Nina para poder tener este desarrollo de personaje y descubrirse. Jorge también es un hombre de armas tomar, es un hombre muy violento que actúa por instinto y que es una persona muy desalmada. Entonces, él es este personaje que nos deja ver esas diferencias entre la protagonista y la sociedad en la que vive, esos conflictos que ella tiene con su entorno. Entonces, esa es la importancia de Jorge en esta película. Ok, muchísimas gracias, Sebastián. María Fernanda, sabemos que vas a personificar a la madre de Jorge. Cuéntanos cómo se relaciona este personaje dentro de toda la historia. Bueno, sí, efectivamente, mi personaje es Catalina. Creo que su importancia principal o el rol más importante que cumple, pues tanto dentro del libro como dentro de la película, es mostrarnos un poco la realidad del régimen cubano y cómo se desarrolla en el día a día. Creo que esa es la importancia. Creo que igual y lo podemos hablar un poquito más durante el desarrollo de la entrevista, pero finalmente es esto de cómo tiene una posición favorecida dentro de Cuba por ciertas particularidades. Muchísimas gracias. Felipe, cuéntanos cuál es tu rol de empeña dentro de toda esta historia. Bueno, mi personaje se llama Philip, él es un personaje francés, es un poco uno de los amores de Nina a través de la historia. Se conocen en Europa cuando Nina viaja a Europa a hacer algunas cosas allá, y es un poco el personaje que se encarga de dar esa visión europea de la vida, pues, a una persona que ha vivido bajo el régimen cubano todo el tiempo. Entonces, le explica muchas cosas del mundo que tal vez Nina no conocía o que no quería aceptar, y pues creo que es importante por eso en la vida de ella. Claro. Laura, nos han dicho con anterioridad que vas a personificar a la abuela de Nina. Debe ser un rol importante dado que pues, es la abuela de la protagonista de la novela. Cuéntanos. Hola Mafert, muchas gracias. Así es, yo personifico a Cuca, la abuela de la protagonista. Creo que es uno de los principales personajes de esta historia porque creo que entrelaza muy bien la tradición cubana por todo su entramado de santería y de rituales espirituales que son importantes para ella, y que trata de transmitir a Nina y que a la larga conecta un poco lo contemporáneo de la historia con lo más tradicional. Creo que justamente esa es una tal vez de las barreras que encuentra mi personaje a lo largo de la historia, cómo conectar esa tradición con los hechos que acontecen a lo largo de la historia. Y creo que es importante este personaje porque creo que es uno de los personajes que guía, ¿no?, a la protagonista, como a tomar acciones, la acompaña en los hechos más importantes, es una consejera
fundamental debido pues a que la madre de Nina ya no está. Entonces diría que eso principalmente es un personaje muy de dar y creo que eso también la caracteriza un montón y nos permite entender un poco la vocación de las madres y abuelas cubanas. Karina, sabemos que vas a personificar a la protagonista de la novela. Cuéntanos un poco sobre ella y cuéntanos también cuáles crees que son las fronteras más importantes y que van a estar evidenciadas dentro de la película. Bueno, Mafer, muchas gracias por la entrevista. A mis compañeros de set los saludo desde la distancia. La verdad es muy grato verlos ahí. Digamos que sí, se han dado cuenta con las intervenciones de mi compañero que Nina es el todo de la novela. Nina es una mujer negra, Nina es bisexual, es una mujer que ha vivido siempre preguntando, pues que vive preguntándose qué es vivir siendo negro en un mundo de blanco. Entonces yo creo que Nina tiene todas las fronteras en ella, como fronteras raciales, fronteras de género, fronteras culturales, de orientación sexual. Está muy marcada dentro de este personaje. Ella va pasando por una serie de cuestiones de amor, de odios, de grandes retos, del trabajo incluso, y en esas distintas dimensiones, en esos distintos escenarios, es donde nos damos cuenta cada una de las fronteras que representa Nina. Y bueno, se encuentra también con personas increíbles dentro de la historia, que van siendo su guía y que la van llevando también a poder romper esas fronteras de alguna manera y también a visionarlas, porque a veces no se da cuenta incluso que hay una frontera dentro de ella misma. Entonces yo creo que Nina es ese todo y que representa esas fronteras que te mencioné. Gracias, Karina. Hablemos un poco más del contexto en el que se desarrolla la historia. Cuéntenos cuáles son los eventos más importantes a nivel histórico que van a intentar plasmar dentro de toda la película y que se van a ver reflejados. Bueno, yo ahí quisiera decir un poco como este contexto de revolución cubana en el que se enmarca la historia, que creo que es uno de los factores más importantes, porque claro, desde afuera conocemos una historia en la que podemos ver éxitos y fracasos de esta revolución y entendemos entonces que, no sé, la educación, la salud son tal vez victorias que dejó este acontecimiento, pero también entendemos la represión y todo el tema de los medios de comunicación es difícil, pero pensemos en que para las personas, para los cubanos, era una situación completamente diferente y que en el cotidiano no solamente era tal vez enfrentarse a la pobreza de siempre, a la marginalidad y todo lo demás, sino que al interior de la sociedad cubana había un racismo penetrante y digamos que la división de la sociedad se evidenciaba no solo en temas de pobreza, sino también en literalmente la fragmentación territorial del país. De la isla se veía debido como a las personas negras, pobres y a todas las personas blancas que vivían en los mejores barrios y que tenían mejores oportunidades. Entonces toda esa gente que se empezó a salir de Cuba, que incluso Nina lo hace en algún momento, y que lo hacen tal vez buscando mejores oportunidades o buscando poder como aplicar todo lo que sabían, lo que adquirían en la isla, pues es un reflejo un poco de esa sociedad machista y racista que era en ese momento Cuba. Entonces, digamos que creo que este es uno de los textos más importantes que nos permiten entender por qué la sociedad era tan dividida y tan fragmentada en ese momento, con no solo las fronteras invisibles que nos mencionaba Cari, sino fronteras palpables y directamente penetrables en la sociedad, penetrantes. Sí, bueno, pues yo también creo que algo importante ahí es, por ejemplo, el embargo económico que le hace Estados Unidos a Cuba. No se menciona tan directamente dentro de la historia, pero es algo que va a ser muy significativo, ¿no? Porque toda esta escasez, este difícil acceso a ciertos recursos, al Internet, a la nueva tecnología, incluso a los carros, por ejemplo, es algo que se nombra mucho dentro de la historia y esa relación entre Estados Unidos y Cuba va a marcar un punto importante también en la vida de Nina. Y pues también, obviamente, mencionar pues las consecuencias que trajo todo esto, ¿no? Entonces también un evento, un punto histórico al que nos podemos referir es como esa actualidad de la Cuba moderna, ¿no? Y qué ha pasado a raíz de eso. Y creo que, por ejemplo, mi personaje Catalina es alguien que encarna muy bien eso.
¿no? Entonces nos muestra cómo, por ejemplo, ella que está afiliada al Partido Comunista y que tiene conexiones dentro de este partido, pues tiene unos beneficios súper grandes dentro de Cuba porque, digamos, entra dentro de esa élite política y tiene ciertos beneficios por ello. Mientras que personajes, por ejemplo, como el de Laura, que es la abuelita de Nina, Cuca o la misma Nina, pues no tienen esta misma facilidad y eso se demuestra, por ejemplo, cuando quieren montar su boticaria y se los impiden a toda costa. Entonces creo que eso es muy importante, ¿no? Como esas consecuencias que trajo el régimen que se encarnan a través de, pues, de los personajes. No, incluso yo ahí agregaría esa relación o cómo se percibe esa relación de Estados Unidos y Cuba en términos de, no sé, de inteligencia, de espionaje, toda esa información y cómo se planea esa supervisión entre un país y el otro se ve y se denota demasiado, no solo en la vida de Nina, sino a lo largo de toda la novela. Entonces, eso es un punto también importante para resaltar en, todo, en esta pregunta. Claro que sí, como podemos observar, esta película va a estar llena de situaciones y eventos que nos van a dar mucho más contexto. Vamos a ir cerrando un poco con cómo ha sido la experiencia dentro del rodaje. ¿Han podido aprender algo que antes no sabían? ¿Se han identificado con la historia? Cuéntenos un poco acerca de eso. Yo quisiera hablar en este punto y es acerca de que leer a una sociedad mediante la perspectiva de una minoría, de una otra edad, que es una de estas palabras que me quedaron sonando, de cómo hay un nosotros y un ellos, unos otros, es suficiente porque nos pone en muchas dimensiones lo que significa Cuba. Uno que entendía una Cuba como muy igualitaria, una Cuba que con una identidad, cuando realmente nos damos cuenta que hay muchísimas identidades todas puestas bajo este régimen dictatorial, este régimen totalitario, como es que hay un racismo rampante, hay estas pequeñas minorías culturales, como juega el papel la abuela de Nina, con sus rituales, sus santos, sus mengujes, todas estas cosas que nos muestran la diversidad cultural que tiene que ser silenciada por este peso político que significa la dictadura. Entonces siento que es una visión que personalmente no tenía, no veía en Cuba, no la leía en ese país, pero que existe y está presente. Uh, sí, eso es lo que yo diría que me ayuda a reflexionar o a aprender más acerca con el libro y con la película. Y también algo que se debe destacar es que el libro y en la película se va a reflejar muy bien es el hecho de todo el aspecto cultural cubano, ¿no? Que se va muy reflejado en la abuelita de Nina, es con sus remedios caseros, con sus costumbres, sus rituales, y no solo con eso, sino como instrumentos muy cubanos como el güiro y fiestas como Changó, que se mencionan en el libro y que hacen una referencia a todo lo que es la cultura cubana y todas sus creencias que aún se mantienen y que están vigentes y que, digamos, muchas de estas, la abuela de Nina se las enseña a ella y ella las sigue aplicando. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por darnos este espacio y conocer un poco más sobre lo que va a ser esta película. Les deseo un éxito total y espero verlos pronto en el estreno de esta película. Gracias, Muchas Mafer. Muchas gracias, gracias. Mafer, por Gracias por la invitarnos. invitación.